también, pues, si quieres, empiezo yo. Javier Magariño, de 5 días. Quería saber un poco desde el punto de vista de la alianza qué es necesario para que España incremente la producción de SAF que está faltando en el sector aéreo. ¿Qué es lo que se pide desde la alianza? Bueno, pues yo creo que en primer lugar hay algo, digamos, que es un marco regulatorio que está ahí, y en el Fit for 55 una de las cosas que viene es el reglamento Refuel Aviation, que va a obligar a unos porcentajes mínimos de SAF, que estarán en el 2% en el 2025, luego se irán escalando hasta el 63% en el 2050, o sea que eso, digamos, hay una demanda mínima garantizada. Eso sí, lo que hace falta es escalar la producción y reducir el diferencial de precio. Para que os hagáis una idea, antes de la pandemia, a nivel mundial, apenas se producía un 0,1% del consumo total de combustible de aviación era SAF. Entonces, aunque parece que un 2% del 2025 es poco, es multiplicar por 20. Y por otro lado, el precio oscila del SAF convencional entre 3 y 4 veces el del queroseno. Y sabiendo que el queroseno, como tal, el combustible, es el 30% de los costes de cualquier compañía aérea, por eso es fundamental el escalar la producción y reducir el diferencial de precios. Y de ahí la idea de crear esta alianza, y que en esta alianza un grupo de trabajo fundamental va a ser precisamente el de SAF, para trabajar todos juntos para ver de qué forma podemos conseguir esos dos objetivos. Hay otra demanda de frenos, esta repostería, que tiene que ver con la fiscalidad. Siempre ponéis el ejemplo de Estados Unidos. Vais a trabajar desde la alianza con la administración para conseguir ventajas fiscales por utilización de SAF. Bueno, dentro, digamos, además del grupo de SAF, luego hay un tercer grupo de trabajo que es el de mecanismos de mercado y regulatorios. Ahí entrarían temas como fiscalidad, todo el tema regulatorio. Entonces, desde luego, nosotros un poco lo que tenemos que ver es de qué forma se puede conseguir precisamente reducir ese diferencial de precios. También es cierto que aquí un poco no estamos hablando de cosas que se puedan hacer, por ejemplo, la fiscalidad en muchos casos probablemente serán al menos a nivel europeo, ¿no? Entonces, bueno, será ver de qué forma. Nosotros no somos, digamos, partidarios ni de una ni de otra. Al final, lo que buscamos es una solución final, que es queremos cada vez más utilizar más SAF, de esa forma reducir las emisiones durante el ciclo de vida de la aviación, pero eso sí, que al final el transporte siga siendo asequible para todos los bolsillos y que no vuelva a ser un lujo para alcance de muy pocos. Hoy conocíamos, bueno, tú en la hora de Radio Nacional, hoy conocíamos, creo que era 5 días, precisamente, que sacabais el aumento de las emisiones en 2022. La aviación de nuevo duplicó las emisiones. Entiendo que es por hemos vuelto a volar, estamos a tope con el turismo. También por eso, en este contexto, nace ahora la asociación. No, bueno, la asociación, digamos, responde a un interés de la mayor parte de los miembros durante bastante tiempo de tener un compromiso de reducir y tener emisiones netas cero en 2050. Entonces, el hecho de que nazca ahora es precisamente porque fue cuando hemos aunado un número suficiente de instituciones que querían precisamente empezar a trabajar conjuntamente, y lo que queremos es iniciativas que ya había a título individual, juntarlas todas bajo el paraguas de la alianza. Pero en cualquier caso, digamos, la lucha por la sostenibilidad del sector lleva muchísimo tiempo. Un poco por darte un dato, ¿no? Pues un avión de hoy en día, y lo sabe mejor Ricardo que yo, tipo 320, pues emite la mitad que el mismo avión de hace 30 años, por ejemplo. Entonces, la búsqueda de la reducción de las emisiones es algo que todo el sector lleva mucho tiempo haciendo. Es cierto que no es suficiente si lo que queremos llegar es emisiones netas cero, y de ahí esa hoja de ruta que nos hemos marcado. ¿Y cuáles son las ventajas de España en comparación con otros países en poder convertirse en, has dicho, campeón en producción de SAF? Sí, bueno, las ventajas son varias, ¿no? Por un lado, los SAF que se hacen hoy en día, hay SAF más o menos de 3 tipos. El convencional, que ahora se utiliza en la mayor parte de las pruebas que se hacen. Normalmente la materia prima que se utiliza es fundamentalmente aceite de cocina usado. Luego, digamos, hay el SAF de origen biológico pero avanzado, que es donde ya se utiliza otro tipo de materia prima, por ejemplo, huesos de aceitunas, y de hecho ha habido una prueba de CEPSA en Sevilla utilizándolo, pero también residuos sólidos urbanos, biomasa, y ahí desde luego puede ser una gran oportunidad de una serie de materias primas que existen en España, especialmente en la España rural, y eso además también tenga la gran ventaja, ¿no?, de tener efectos colaterales positivos. Y luego está el tema de los SAF sintéticos, que son los que están hechos ya con hidrógeno, ¿no? Entonces, desde luego, el campo del hidrógeno dentro de España tiene mucho potencial. Si eso lo unimos, que el sistema de distribución de combustible de aviación en España, hay una empresa que lo hace, que es Exolum, que es la he mencionado, que está en alianza, que es la antigua CLH y más antiguamente CAMSA. En otros países, sin embargo, todavía los sistemas de distribución de combustible de aviación a los aeropuertos son propiedad de la OTAN, por ejemplo, mientras que aquí tenemos ese sistema único, ¿no?, y que tiene todo eso. Entonces, al final, el gran reto que yo creo que tenemos es, en vez de ver esto como una cosa que nos puede restar, verlo como una gran oportunidad de que la industria
petrolera en España se reconvierta, que ya está trabajando en ese sentido, y trabaje en 2 vectores, hidrógeno, que lo están haciendo, pero también todo el tema de los ecocombustibles en general y los SAF en particular para lo que se refiere a la aviación. De momento la alianza solo está formada por aerolíneas españolas. No sé si abren la puerta que haya otras aerolíneas como la propia EasyJet o Ryanair a formar parte de esta alianza. Bueno, en la alianza están también todas las aerolíneas que forman parte tanto de IATA como de ANA, ¿no? Y las 2 que has mencionado forman parte de ANA. Entonces, al final, digamos, una cosa es el Consejo Rector, porque aquí lo que se ha seguido es el ejemplo del Jet Zero Council del Reino Unido, que tienen algo similar. Allí empezaron hace 2 años y entonces empezaron a crear una estructura de representación donde estaban allí las aerolíneas británicas y luego las asociaciones. Aquí hemos replicado lo mismo, con lo cual las grandes compañías aéreas internacionales, como has mencionado 2, pero muchas otras, están representadas a través de ANA o a través de IATA o en muchos casos de las 2. Sí, una pregunta para Ricardo. ¿Cómo vamos a ver trabajar a Airbus y a Boeing juntos dentro de la alianza? Bueno, lo ha dicho Javier anteriormente, aquí se trata de combatir el cambio climático y no competir unos con otros. Al final son compañías que llevan la innovación dentro de su ADN y es lo que estamos haciendo ahora mismo. En el caso de Airbus lo hemos mencionado, si tenemos el compromiso de poder tener en servicio este avión propulsado por hidrógeno y es un momento de desarrollar tecnologías. Igual que Boeing está también desarrollando tecnologías, pues se trata de eso y en todo aquello que podamos colaborar, pues vamos a colaborar por el bien del cambio climático. En el caso del SAF, los incentivos deberían ir más a la producción o al consumo, o sea, a las aerolíneas o a las petroleras. Bueno, pues eso es precisamente una de las cosas que dentro del grupo de trabajo de SAF, entonces el mecanismo de mercado, pues evaluaremos para ver entonces cuáles de los mejores caminos, qué ventajas e inconvenientes tiene cada uno de ellos. Yo creo que realmente estamos ante un problema global y complejo y como tal, digamos, las soluciones de ese tipo de problemas suelen ser también globales y complejas y no simples y locales, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos todavía la respuesta a esa, a lo mejor es un poco de cada uno, pero solamente trabajando todo el sector conjuntamente, los productores, compañías de los fabricantes, bueno, y el resto de miembros de la alianza, podremos llegar a dar respuesta a esa y otras preguntas que tenemos delante de nosotros.